buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este canal Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, como de costumbre, estaremos presentando otro tema más referente a esta serie. En sus pantallas aparece el título Quitando el velo, quitando el velo. Pero antes de iniciar este tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, bendecido y alabado sea tu nombre, Señor. En este momento pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos que abras nuestro entendimiento y pedimos que pongas las palabras adecuadas en mí para que el tema pueda ser entendido en su justa perspectiva. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el propósito de este tema es analizar qué pasó con la entrada del pecado, qué pasó en Adán cuando desobedeció el mandato de Dios y hasta dónde nos ha llevado el pecado, hasta dónde nos ha llevado esa desobediencia a Dios concerniente al conocimiento del carácter de Dios. Bien, y es que el hombre fue creado perfecto y fue puesto en un huerto y en ese huerto Dios descendía, Dios visitaba periódicamente a visitar, ¿verdad? Dios visitaba periódicamente, perdón, a Adán y a Eva. Entonces, Adán y Eva se sentían contentos y felices en la presencia de Dios. Se congregaban con Dios y los ángeles directamente. Eran felices en su presencia. Pero después que la pareja desobedeció, algo sucedió dentro de ellos que nos ha afectado o que nos afectó a todos nosotros, porque todos nosotros venimos de Adán con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída. Bien, entonces analizaremos qué pasó en Adán con la palabra de Dios y hasta dónde nos ha llevado esa desobediencia concerniente al conocimiento correcto del carácter de Dios. Entonces el hombre desobedece y después que está acostumbrado a recibir la visita de Dios, a congregarse con Dios, a hablar con Dios cara a cara, otra vez viene Dios a visitarle. Y cuando viene a visitarle, miren ustedes lo que registra la Biblia en Génesis capítulo 3, versos 8 y 10. Perdón, versos del 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que anteriormente, ¿verdad? Ellos se gozaban en la presencia de Dios, pero después del pecado, con tan solo escuchar la voz de Dios, se esconden de él. Después del pecado, con saber que Él se aproxima, entonces el hombre se esconde en medio del huerto. El hombre siente miedo de Dios, el hombre aprende a sentir miedo de Dios por causa del pecado. El hombre huye de la presencia de Dios por causa del pecado. ¿Saben por qué? Porque un falso concepto del carácter de Dios fue lo que penetró en las entrañas de Adán y Eva cuando desobedecieron el mandamiento. Una nube oscura rodeó su mente concerniente al carácter de Dios. Un velo, ¿verdad? Insertado por Satanás en la mente de Adán y Eva, concerniente al carácter de Dios. Y cuando le escuchan con tan solo el sonido de su voz, entonces deciden esconderse de él. Aquel que le provocaba alegría, felicidad, aquel que le daba amor sin medida. Ahora, de esa persona, ellos sienten miedo y se esconden. Eso hizo el pecado. De manera, hermanos, que tiene mucho que ver
con nuestra naturaleza caída el hecho de que nosotros pensemos que Dios mata y que Dios destruye. Probablemente Adán se escondió de la presencia de Dios porque pensó que Dios había llegado a ejecutar la sentencia del pecado, que es la muerte. O sea, el pecado llevó a Adán a ver a Dios como el que ejecutaba la sentencia, ¿verdad? Interesante esto. Esto sucedió después del pecado. El hombre aprendió a tenerle miedo a Dios, a ver a Dios como el destructor por causa del mismo pecado. Ahora, con ese falso concepto que afectó la naturaleza perfecta, la naturaleza santa de Adán, convirtiéndola en naturaleza caída, porque la simiente de Satanás había sido puesta en las entrañas de Adán y Eva, eso mismo nos afectó a nosotros porque nosotros vinimos al mundo después de Adán. Nacimos después de Adán. Fuimos procreados con su misma naturaleza. Vinimos al mundo con el mismo falso concepto del carácter de Dios. Entonces, el punto de este tema es analizar hasta dónde nos ha llevado esa desobediencia a nosotros los seres humanos. En Génesis el capítulo 28, versos 16 y 17. Génesis 28 habla de la huida de Jacob. Sabemos que Jacob había engañado a su padre y a su hermano, robándose la primogenitura, robándose la herencia, y por causa de ese pecado, Jacob se sintió apesadumbrado y sintió miedo, porque su hermano salió a buscarle para matarle. Pero él sale corriendo y cuando va corriendo de su hermano, escondiéndose de él se sienta a descansar en un lugar específico y cuando se sienta a descansar recuesta su cabeza y se duerme. Pero cuando se duerme, él tiene un sueño y en ese sueño él lo que ve es una escalera que está puesta de la tierra al cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban por la escalera. Jacob pudo entender que el sueño se trataba de la presencia de Dios. Jacob pudo comprender que el sueño era divino y que Dios se le había manifestado en sueño. Entonces cuando despertó, miren lo que dijo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuve miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El pecado nos ha llevado a temerle a Dios, a tenerle miedo a Dios, incluso en nuestros sueños. Porque el pecado desfiguró el carácter de nuestro Dios, santo y puro, en nosotros. El carácter de Dios fue desfigurado por el pecado en la mente de nosotros. Pasó en la mente de Adán. Nosotros lo heredamos de Adán. Eso es parte de la naturaleza caída. Bien, continuamos. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, aquí está el pueblo viendo la manifestación de Dios en el monte Sinaí, dándole los mandamientos a Moisés. Y el pueblo, dice Éxodo capítulo 20, verso 18, dice lo siguiente, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Interesante, ya no el hombre escucha la voz de Dios y siente miedo y se esconde. No solamente el hombre tiene una manifestación de Dios en sueño y entonces siente miedo. Ahora el hombre ante la manifestación divina tiembla de miedo, de terror ante la presencia de un Dios amante y compasivo. ¿Por qué tiemblan? Porque en el falso concepto que el enemigo puso en sus mentes de Dios, ven a Dios como un destructor.
Ven a Dios como un asesino. Ven a Dios como aquel que nos provoca los dolores, las enfermedades y aquel que nos acarrea la muerte. Por eso el hombre huye de Dios y cuando supuestamente se acerca a Él por arrepentimiento, lo hace por miedo a que Dios no le quite la vida. Y eso no es un arrepentimiento genuino, hermanos. El arrepentimiento genuino brota de un amor incomparable. Es el amor celestial, el amor que proviene de lo alto, el amor, hermano, que viene de la fuente del mismo cielo, porque viene de Dios. Y ese amor, hermanos, tenemos que pedirlo a Dios para que Él sea que lo ponga en nosotros, porque en nosotros no está. Porque cuando Cristo, ¿verdad?, pueda entronizarse en nosotros en su persona divina, de nosotros brotará el verdadero amor de Dios, porque Satanás falsificó todo lo que era puro. Dios es el verdadero amor. Satanás inventó un falso amor. ¿Cuál falso amor? El falso amor que también es llamado presunción, que me lleva a mí a quebrantar los principios de Dios creyendo que Dios me dará la salvación. En pecado no podré entrar al cielo porque Dios es justo, hermanos. No podemos malinterpretar el amor de Dios rebajando los principios celestiales para atraer a otras personas al redil, porque no podemos pecar para levantar al pecador, ¿verdad? Eso no fue lo que hizo Cristo. No fue eso lo que nos enseñó. Él vino a levantarnos, pero sin pecado, sin pecar, dándonos ejemplo de que en esta tierra, a pesar de la naturaleza caída, nosotros, por medio del poder de su Espíritu, podemos también vivir, hermanos, sin pecar. Bendita y grandiosa esperanza. Aquí entonces seguimos viendo en Éxodo 20 que el ser humano tiembla ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Hasta dónde nos ha llevado el pecado? Job capítulo 4, verso 6. Miren lo que dice Job. Porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, dice la Biblia. Era cristiano, pero también había sido afectado con ese falso concepto de que la destrucción, de que el dolor, de que las enfermedades la causaba Dios. Y es que Job, siendo azotado por el enemigo, donde lo único que se le impidió fue quitarle la vida, pero le quitó los hijos, le quitó todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces Dios pensaba que todo eso era Dios, perdón, Job pensaba que todo eso que le estaba sucediendo, las muertes de sus hijos y todo eso, Job pensaba que era Dios que le estaban causando. Por eso dice él, las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Hasta dónde nos ha llevado el pecado? Que hasta siendo buenas personas, hasta siendo cristianos, creamos que el dolor que nos aflige, que la tristeza que nos aflige, que las enfermedades que vienen, que los desastres naturales y que la muerte procede de Dios, que es Dios quien la causa. Hasta allá nos ha llevado el pecado y eso es lo que estamos viendo en la Biblia, hermanos. No me lo estoy inventando yo. Por eso está ahí en sus pantallas eh, la referencia. Josué, capítulo 10. Josué siendo dirigente, líder del pueblo de Israel. Josué, por el falso concepto del carácter de Dios, porque el mismo pueblo rechazó el carácter de Dios en sus leyes, en sus 10 mandamientos, donde hay uno que dice no matarás, y presentaron mal a Dios, ya que fuimos afectados
Por ese falso concepto con nuestra naturaleza caída, Dios le da al hombre sus 10 mandamientos escritos con su propio dedo, dando esto a entender, este soy yo. Dando esto a entender que los 10 mandamientos son una copia exacta, hermano, un trasunto del carácter de Dios, cuyo propósito era que el pueblo de Israel diera a conocer a Dios a un mundo que no le conocía, a un mundo que solo pensaba en que todo tenía que resolverse con el poder de la fuerza y la violencia o el uso de la espada. Pero ellos dijeron, no queremos hablar con Dios, habla tú nosotros con Moisés. Perdón, habla tú, Moisés, con nosotros, ¿verdad? Habla tú, Moisés, con nosotros. No queremos hablar con ese Dios, rechazando así la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Josué encamina al pueblo, el pueblo se encamina por una serie de matanzas, por una serie de derramamientos de sangre, haciendo guerra con todas las naciones, contrario a eso, al propósito de Dios, contrario a los mandamientos de Dios, contrario a los principios celestiales. El pueblo se encamina por una serie de derramamientos de sangre, quitando vida aquí y allá, perdiendo ellos vidas también, aquí y allá. Y Josué en una batalla que tiene con otras naciones, ¿verdad? Miren lo que pasa en Josué el capítulo 10, versos 24 y 25. Dice aquí, cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Habían vencido esas naciones que fueron a pelear contra ellos. Ese es el pueblo de Israel. Ahora quedan los dirigentes del pueblo, los reyes de esos pueblos. Entonces él le dice al pueblo, vengan y pongan los pies. Lógicamente, esas personas estaban tiradas en el suelo. Ya habían matado a espada a todo su ejército. Entonces Josué le dice, vengan y pongan sus pies en los cuellos de estos reyes. Y cuando pusieron los pies, entonces se vociferaba para que lo escucharan todas las naciones, todos los demás circundantes a ellos, todos los que tal vez estaban cerca y viendo esa gran batalla, entonces escuchaban. Oigan qué mensaje escuchaban que salían de la boca del pueblo de Israel. Así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. O sea, Dios va a tomar su pie y lo va a poner en el cuello de sus enemigos después de haber matado a todo su ejército. Ese fue el mensaje que ellos transmitieron de parte de Dios a un mundo que perecía en la matanza y en la violencia. No presentaron a Dios correctamente. No conocieron a Dios. Rechazaron el carácter de Dios. Rechazaron la gloria de Dios, rechazaron la voluntad de Dios y por eso representaron a Dios en una forma falsa. ¿Y será que eso ha cambiado? No. ¿Hasta dónde nos ha llevado el pecado, hermanos? A subirnos en púlpito y a predicar campañas evangelísticas, atemorizando a la congregación, enseñándole que si no diezman, que si no guardan el sábado, que si no dejan de comerse la carne, entonces Dios le va a destruir. Y es cierto que la Biblia dice que Dios destruye, pero también explica cómo lo hace. El punto aquí es cómo lo hace. Pero por el falso concepto que tenemos de Dios, por ese velo que el enemigo puso, por esa semilla satánica que penetró la naturaleza de la humanidad en Adán, nosotros hoy entonces vemos a Dios como el destructor, como el causante de nuestros males
y tenemos miedo a Dios. No sentimos temor de Dios, sino que tenemos miedo a Dios para que finalmente no nos destruya. El falso concepto que tenemos de Dios ha llevado a grandes líderes religiosos dentro de nuestra denominación adventista, grandes pastores, a decir desde púlpitos adventistas que ellos prefieren enfrentarse a la ira de Satanás y no a la ira de Dios. O sea, en otras palabras, están diciendo que Satanás tiene más misericordia que Dios cuando ejecuta la destrucción. Un falso concepto, una nube oscura, un velo fue puesto en nuestros corazones, nuestras mentes concerniente al carácter de Dios, lo que ha provocado que nosotros temblemos al sonido de su voz, lo que ha provocado que nosotros nos escondamos de su presencia, lo que ha provocado que nosotros también matemos a nuestros prójimos, porque entendemos que Dios mata y destruye. Tal vez no lo hacemos hoy con la pistola, tal vez no lo hacemos como lo hizo Josué y el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero sí lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos con el desprecio, lo hacemos con el extremismo y el legalismo de que, ay, en aquella casa cocinan con sopita, pues no voy más nunca a esa casa porque dicen que son cristianos, pero no llevan los principios. El pecado nos ha llevado a que aquellos que no piensan como nosotros o que están arrastrando con sus luchas y batallas, nosotros no le acompañamos, claro, no pecando, no me vayan a malinterpretar, nosotros no cometiendo el pecado junto con ellos, sino con amor, amonestándole y dando el todo por el todo para restaurarle de su condición pecaminosa. A eso me refiero. El falso concepto de Dios ha impedido que nosotros seamos cristianos. El falso concepto del carácter de Dios ha atajado y ha impedido la segunda venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Ahora imagínense ustedes a Cristo poniendo el pie, poniendo su zapato o su sandalia en el cuello de los soldados romanos y diciendo, así hará Dios con todos los enemigos que peleen contra nosotros. Jonás capítulo 4, hermanos, ¿hasta dónde nos ha llevado esta semilla satánica que yace en nosotros? ¿Hasta dónde nos ha llevado el pecado? En Jonás el capítulo 4, el libro de Jonás narra los eventos de que había una ciudad impía que estaba a punto de traspasar los límites de la misericordia de Dios, estaba a punto de ser abandonada por Dios, ¿verdad? Estaba a punto Dios de quitar su protección de ella, porque todos ellos se habían corrompido en la idolatría de una forma indecible. Pero Dios en su misericordia le dice a Jonás, levántate y ve a esa ciudad y predica. Di que si no se arrepienten de aquí a 40 días, la ciudad será destruida. Dios en su misericordia, Dios es todopoderoso, Dios puede ver el fin desde el principio. Dios ve que si la ciudad no se arrepiente, al ser abandonadas por Él, al quitar Él su protección, entonces vendrá destrucción. Esto no es una amenaza de parte de Dios, es una advertencia. Y es por amor que lo está haciendo, no porque Él entonces, si le rechazan en 40 días, va a ir y va a destruir, no. Porque Él ya vio cuál será el fin o cuál sería el fin de la ciudad de Nínive, del pueblo de Nínive, ¿verdad? Si rechazan su amor y su misericordia. Y es lo mismo que pasa con nosotros y con el mundo. Si rechazamos su protección, pereceremos, hermanos. Pereceremos por la ruina y la destrucción, pero no causadas por Dios. De hecho, Él estará bastante lejos cuando eso suceda. Entonces, le dice Dios a Jonás, levántate y ve a aquella ciudad, dile que se arrepientan, que si no, entonces en 40 días la ciudad será destruida. Se le determinó 40 días de gracia. Pero hay algo interesante, que Jonás, cuando Dios le dice así, Jonás lo que hace es que se enoja con Dios y sale corriendo a otra ciudad. Pasaron algunas cosas en el mar, pues Jonás finalmente fue y dio el mensaje y la ciudad se arrepintió y la ciudad no fue destruida. Pero en el capítulo 4 de Jonás aparecen unos textos de vasta importancia, hermanos, para lo que hemos venido presentando en este tema. Jonás capítulo 4, desde el verso 1 al verso 3, presenta lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, oye, dicen que se enojó, y oró a Jehová y dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, o sea, tardo en abandonar y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El falso concepto, hermanos, de que Dios destruye nos ha llevado a no tener misericordia por aquellos que se pierden. Y cuando salimos por allí, que nosotros vemos una persona en una esquina, sentada, sin ropa, hediondo, sin bañar, decimos, ah, está así porque fuma droga, es que está en pecado. Y de alguna forma le estamos culpando a Dios de que la persona esté así. Y si nos mandan a predicar a ciertos lugares, vamos, pero vamos la primera vez. Y si a la primera vez dijeron no, no queremos, no entendemos, no sabemos eso, no conocemos ese Dios, no queremos arrepentirnos, entonces en nuestro ser nosotros deseamos que Dios ejecute la destrucción de aquellas personas que no se arrepintieron. Eso quería Jonás. Pero ¿qué lo llevó a eso? El falso concepto concerniente al carácter de Dios. Y tan grande fue el falso concepto que tenía concerniente al carácter de Dios, que le dijo a Dios, se enojó con Dios, le reclamó a Dios y le dijo en oración, yo sabía que tú le ibas a perdonar, yo sabía que tú eres un Dios piadoso y grande en misericordia, pero si no lo vas a matar a ellos, entonces mátame a mí. ¿Hasta dónde nos ha llevado, hermano, la semilla satánica? ¿Hasta dónde nos ha llamado, hasta dónde nos ha llevado la violencia que fue insertada en nosotros por la desobediencia en el Edén? ¿Hasta dónde nos llevará, hermanos, el presentar a Dios como el destructor? ¿Hasta dónde nos llevará este falso concepto que vive en la humanidad concerniente al carácter de Dios, que ha sido puesto por el enemigo al enseñarnos que Dios es el causante de la destrucción, de la enfermedad y de la muerte? ¿Hasta dónde, hermano, nos llevará esto? Hay algo muy importante, porque en todo esto, en este contexto de esta nube oscura, en este contexto de este gran velo que rodeó la humanidad concerniente al carácter de Dios, al ser humano pensar que Dios es el causante de la destrucción y de la muerte, al ser humano pensar que es Dios quien ejecuta la sentencia del pecado, aprende, entonces comienza a sentir miedo de Dios, le huye a Dios y no soporta la misericordia de Dios, porque a donde perdona una ciudad dice, por lo menos mátame a mí, pero a alguien tienes tú que matar. Interesante, interesante lo que nos arroja la Biblia. Pero en este panorama, en este contexto, ¿verdad? En medio de esta oscuridad, nació uno en esta tierra. Nació uno en esta tierra que fue enviado del cielo, porque solamente Él conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Solamente en Él podíamos ver cara a cara a Dios. Solamente a través de Él podemos conocer el carácter verdadero de Dios, porque a través del pueblo de Israel fue un fracaso. ¿Y será que esa historia pasó allá y hoy no se está repitiendo? Hermano, desde los púlpitos adventistas se predica a Dios como el causante de la muerte y la destrucción. Se predica a Dios con más crueldad que Satanás, debido a eventos que fueron plasmados en la Biblia bajo un lenguaje figurado. No queremos aceptar la revelación y la misión de Cristo en esta tierra. Rechazamos a Cristo. Cristo todavía no ha nacido para muchos de nosotros, pero para otros sí. ¿Saben por qué? Porque en el nombre de Jesús, el carácter de Dios será vindicado y presentado tal como fue presentado por Él mismo, por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en medio de esta nube oscura, Cristo viene, se encarna y vive en esta tierra para quitar ese velo que puso el enemigo en Adán con la entrada del pecado. Y
algo interesante que aparece en Mateo capítulo 27, versos 50 y 51. Sabemos que el santuario terrenal, Dios le dijo a Moisés, y harán un santuario para yo habitar en medio del pueblo. Y en el santuario terrenal estaba dividido en tres partes o compuesto por tres partes, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina, por un velo que bajaba de arriba a abajo, y se dice, algunos historiadores dicen que este velo tenía un grosor de 12 pulgadas. El santuario, ¿verdad? Estaba compuesto de tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo estaba dividido del lugar santo, porque en el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote con ropa de sumo sacerdote una vez al año a hacer expiación por el pueblo. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios. En el lugar santísimo está su ley. Ahora, ese velo era un velo muy fuerte. Ese velo representaba también que había un velo, hermano, entre la presencia de Dios y la humanidad. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Mateo capítulo 27, 50 y 51, miren lo que pasa. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Por qué se rasgó el velo en dos de arriba abajo, hermanos? Porque en Cristo nosotros encontramos acceso directo a la presencia de Dios, porque en Cristo el miedo que llegó a Adán, el miedo que sintió Adán, los temblores que sintieron el pueblo de Israel en el monte Sinaí, la falsa representación que hiciera el pueblo de Israel del carácter de Dios, el deseo de Jonás de que Dios destruyera, en Cristo, hermano, todo eso fue eliminado. Porque en Cristo tenemos acceso directo al conocimiento del Padre. Y en Cristo tenemos acceso directo a la redención y a la vida eterna a través del conocimiento del carácter de Dios y el carácter de Cristo, el cual es el mismo. El carácter. Bien, para que no me vayan a malinterpretar. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no hay velo, ya no hay oscuridad, porque Cristo con su muerte la quitó. Con su vida nos enseñó cómo obra Dios con el mal. Con su vida nos enseñó cómo se vive la vida cristiana. Con su vida nos enseñó que Dios no mata ni destruye. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14 al 15. Interesante, hermanos, lo que dice Pablo acá. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿cuál será ese antiguo pacto? Les queda el mismo velo no descubierto. ¿Cuál velo? El velo que puso el enemigo con la entrada del pecado en el Edén, en el corazón y la mente de los seres humanos. El velo que había concernientes al carácter de Dios. El velo que impedía que viéramos a Dios cara a cara. El velo que todavía hace que la persona lea la Biblia y tiemble cuando piensa en Dios, que sienta un terror de la presencia del Creador Todopoderoso. Y dice Pablo, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Viejo Testamento específicamente, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando la naturaleza divina del Hijo de Dios pose en nosotros, el velo, la nube oscura, los falsos conceptos, el miedo que sentimos de Dios se irá, porque veremos a Dios cara a cara.
Ahora, eso es una decisión que yo tomo. Yo decido creer o no creer. Dios no puede quebrantar mi libre albedrío. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara o mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esto dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo el carácter del Señor, nosotros entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Ustedes saben, hermanos, amigos, hermanas, hay una ley que nos domina y es la ley de la contemplación. ¿A qué Dios estamos contemplando? ¿Al Dios destructor como nos los enseñó Satanás o al Dios amante, piadoso y justo? Hermanos, no le quitemos los atributos a Dios tampoco, ¿verdad? Amante, piadoso y justo, amor y justicia. ¿Pero qué justicia? La justicia de Dios no puede exonerar, no puede eximir el pecado. El pecador tiene que dejar de pecar para poder estar en su presencia. No seremos llevados al cielo en nuestros pecados. Cristo no nos eligió por causa de nuestros pecados, nos eligió a pesar de nuestros pecados con el propósito de darnos una nueva naturaleza, un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer tiene que ser formado en mí y eso únicamente puede ser hecho por la persona divina del Hijo de Dios o Espíritu Santo, que es el mismo. Mirando cara a cara, como en un espejo, el carácter de Dios, seremos transformados a la misma imagen de Dios como por el Espíritu. ¿A quién estamos contemplando en la palabra de Dios? ¿Al Dios que quema a la gente viva? ¿Al Dios que manda traspasar a miles a espada? ¿Al Dios que envía diluvio para que se ahoguen todo? ¿O estamos contemplando, hermanos, al Dios que nos mostró Cristo Jesús? Y miren cuál fue ese Dios. Mateo capítulo 5, verso 43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Donde Josué le puso el pie en el cuello a sus enemigos, Cristo dice, ámenlos. Donde Josué dijo, esto hará Dios a todos sus enemigos, a todos los enemigos del pueblo de Israel, Cristo dijo, amen a sus enemigos. Bendecid a los que los maldicen. Hacer el bien por los que los aborrecen, por los que os aborrecen, y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Oigan, ¿para qué? Oigan, ¿para qué es esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Interesante, interesante, hermanos. Surge la pregunta, ¿hasta dónde te ha llevado el pecado a ti a ver a Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Tú estás viendo a Dios como el causante de la ruina que hay en tu vida? ¿Tú estás viendo a Dios como el destructor, como el que mató a tu hermano, como el que mató a los hijos en el accidente de tránsito? ¿Estás viendo a Dios como aquel que hizo caer el techo del Yesé para que esas personas murieran? ¿O está viendo a Dios como lo presentó Cristo Jesús, como un Dios amante y compasivo que no utiliza, hermano, que no utiliza la matanza, que no utiliza los instrumentos de coerción, que no usa la violencia ni la fuerza para vengar la desobediencia a su ley, sino a un Dios que lo que hace es que abandona al pecador a su propia suerte y entonces, lejos de Dios, viene la destrucción, pero que al momento de abandonar al pecador a su propia suerte porque le rechazaron, ¿verdad? Él llora, él sufre, él siente tu dolor, porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo siente. ¿Estás viendo a Dios cómo? Como un Dios que consiente con el pecado para salvar, no. ¿Está viendo a Dios como un Dios que practica el pecado para salvar? No. Hay que ver a Dios en su justa perspectiva, amor y justicia. Un Dios que no mata, un Dios que no destruye,
pero tampoco un Dios que va a exonerar el pecado y que va a impedir la destrucción para siempre. Un Dios que un día, por haberle rechazado, tiene que alejarse y entonces quitando así la protección, tendremos o tendrán aquellos que lo rechacen, ¿verdad? Espero no estar allí, que enfrentar la destrucción total, porque el pecador, sin arrepentimiento, sin separarse del pecado, no entrará en el cielo, porque Dios es justo. Hermanos, ¿cómo estamos viendo a Dios? ¿Como el destructor o como el restaurador? Te insto en el amor de Cristo a que estudies, que escudriñes, que pidas discernimiento, porque este es el mensaje más importante que haya sido dado a seres mortales. Este es el mensaje, hermano, más solemne, que es revelar el carácter de Dios en nuestras vidas y por palabras. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.